Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos de nuestro maestro, en realidad nos enseñó lo que no sabíamos y nos despertó algo que nosotros desconocíamos. Y mediante el Espíritu de Dios nos hace entender algunas profundidades, porque la Escritura es demasiado amplia. El hombre va de este mundo y no entendió. Por eso, a las finales, llegó a una conclusión Santo Salazar de que lo poco que aprendió no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. Y luego dice otro proverbio que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. O como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. O el apóstol Pablo, aquel que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nuestro conocimiento que vamos adquiriendo es como una gota en medio del océano. Hay mucha profundidad. Mejor nos ponemos un dedo en los labios o en la boca. Estamos viendo que en el Perú se restaura este pueblo, dándose inicio en el año 56, se da inicio con la aparición de la doctrina de Dios, empieza a restaurarse el pueblo, se restaura todo lo que estaba prefijado para estos últimos días y al mismo tiempo también se realiza lo que es la unificación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la restauración, se fija ya como se forma un pueblo gentil, tiene que basarse en el calendario gentil, porque se nos avecina la fiesta de las trompetas o fiesta de los clamores, que viene a ser este 1 de octubre. Porque si hablamos netamente en el pueblo hebreo o el pueblo judío, viene a ser su año nuevo para ellos. Para ellos viene a ser un año nuevo. Así como en el calendario gregoriano es el primero de enero es el año nuevo. Para el pueblo hebreo, el año nuevo viene a ser en este mes de septiembre, que este domingo 15 de septiembre del año 2023 ha sido su año nuevo para el pueblo judío. Este domingo 15 de septiembre ha sido el año nuevo para el pueblo judío. Han cumplido 5.784 años. Y este día le dan inicio ellos a la puesta del sol, porque dice Levítico 23:32 que de puesta del sol a puesta del sol es el día. Entonces para ellos viene a ser el domingo 15, pero a la puesta del sol han dado el año nuevo, aún 3 días festejan ellos, 15, 16, 17. Entonces esta es una fiesta conmemorada a la creación del mundo, según manifiestan este año nuevo judío, viene a ser por el sexto mes. Mes de septiembre es el sexto mes. ¿Por qué digo sexto mes? Claro, en el calendario gregoriano tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio sería. Pero según lo que Dios estableció, que el primer mes del año viene a ser nosotros abril. En la escritura se le llama mes de la primavera. O también el mes de Nisan, que viene a ser el retoño o el inicio de un nuevo año. Entonces el inicio viene a ser Nisan o Aviv. Aviv significa primavera. Entonces es el inicio de esta primavera o el inicio de este retoño que Dios había decretado que es en el mes de abril para nosotros. Aviv. Incluso vemos en el caso de un ser humano, cuando una joven cumple 18 años, así haya nacido en junio, octubre, diciembre, lo primero que se le dice son 15 abriles. O sea, una palabra que Dios ha puesto al hombre, abril. Cuando hablamos de las estaciones, siempre iniciamos con el mes de la primavera, primero, abril, primavera. Está puesto en la boca del hombre. Pero es el calendario, para ellos lo llaman el calendario religioso. Y el calendario civil viene a ser, porque dicen, como ellos comentan, viene a ser por la creación, o sea, Dios creó en 6 días, entonces estamos hablando del sexto mes.
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces el mes de septiembre viene a ser el mes sexto, o no, viene a ser el sexto día, o el mes sexto de la creación, y no solamente de la creación del todo el globo terráqueo, de las cosas visibles e invisibles, porque vemos en Génesis en el capítulo 1, sino también la creación del hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Pues creación del universo en el sexto día y la creación del hombre también en el sexto día. Entonces, en honor a estos dos puntos, el pueblo hebreo, con la fecha de la luna nueva, que ha sido el 15 de septiembre, viene el año nuevo para el pueblo judío. O sea que hace 15 días han festejado su año nuevo. Es un año nuevo. Entonces, en este año nuevo, que se le llama la fiesta de Rosh Hashanah, que significa cabeza del año. Han festejado el Rosh Hashanah. Con esta fiesta, la comunidad judía celebra la creación del mundo y del ser humano. Son unos días de balance espiritual. Para ellos es un balance, así como acá en nuestro país, por ejemplo, hay una costumbre que para el año nuevo, bueno, se ponen ropa interior color amarillo, se visten de amarillo, otros que visitan 7 iglesias comiendo sus uvas y tal. Bueno, son tradiciones, costumbres que nos han metido a la cabeza. Entonces, allá en el pueblo judío, bueno, tienen otro tipo de concepto, es una fiesta de la comunidad judía, o sea, del pueblo judío, viene a ser un balance espiritual, en lo que las personas realizan un examen de conciencia sobre las acciones del año y que se cierra y se disponen a pedir perdón a Dios y a los semejantes agraviados. O sea, ese es el punto de lo que ellos ven el balance espiritual, como también nosotros hay una costumbre, bueno, que sea un año de prosperidad, ¿ya? Diferente de lo que antes hemos hecho, pues sea un año de prosperidad. Entonces, pero en ellos hay algo un poquito diferente que viene a ser un balance espiritual, un balance. O sea, hay un examen de conciencia, es el concepto, examen de conciencia, sobre todas las acciones que el año pasado se ha realizado. Entonces, viene a ser, al cerrar este año, entonces empiezan a pedir un perdón a Dios, porque siempre buscan este balance, y no solamente pedir perdón a Dios por sus actos, sino también a veces por los agravios que han realizado a sus semejantes. O sea, es un día viene a ser, por eso se le llama un día de una fiesta de clamor, no del grupo clamor, no, sino es una fiesta de clamor, o sea, una fiesta de quebrantamiento, de arrepentimiento, son fiestas de clamores, ese es el significado. ¿No? Ahora, de esta forma se reflexiona para dejar atrás las aflicciones del año pasado y encargar energías renovadas en lo siguiente. Ahora, ¿cómo se celebra esta fiesta en el pueblo judío? Porque tenemos que ver todo eso, por qué se realiza. Claro, fácil es, el 1 de octubre toca las trompetas nada más, pero no sabemos el trasfondo, por qué. Estamos viendo que para tocar las trompetas encontramos que es el año nuevo para el pueblo judío. Rosh Hashanah es el año nuevo y lo festejan 3 días. 3 días. Pero no es solamente a base de fiesta como nosotros hacemos con bombardas y tantas cosas. No, ellos es un día de reflexión, es un día de meditación, es un día de clamor para ellos. ¿Cómo es en la parte espiritual que nosotros estamos acostumbrados a todo lo contrario? Y durante este día, los creyentes hacen sonar 100 veces el shofar. 100 veces hacen sonar el shofar. Fíjense, 100 veces hacen sonar hacia los creyentes. En este caso, antiguamente eran pues los sacerdotes, los levitas, son los encargados de tocar estos instrumentos. 100 veces tocaban el shofar. Han tocado. Si hablamos del shofar, pues es un instrumento litúrgico fabricado con el cuerno de carneros, de cabras, de antílopes o de gacela también. Con estos animalitos, sus cuernos, lo cogían y lo tenían ellos. Empezó con eso, viene el año nuevo, o sea, el año nuevo judío, que estamos hablando en este mes de septiembre.
vemos acá que esto representa, ¿por qué tocaban el shofar, este instrumento litúrgico? ¿Con qué finalidad? ¿Qué finalidad o qué representa tocar el shofar? ¿Qué representa? Representa, para el pueblo judío, representa la liberación del sometimiento pasado. Es la liberación. Si vemos a través de la historia, vamos a encontrar que después de la 10ª plaga, porque llegó su tiempo de la libertad con Moisés, Dios le dijo a Moisés, anda, saca a mi pueblo, pero él dice, pero ¿cómo voy a sacar yo a tu pueblo? Con un palo nada más, y hay ejércitos, había terrestre, había marítima, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces ahí le dice, no, que él le dice, voy a estar contigo. Entonces por eso Dios hace todas las señales, los milagros. Dios es el que hace, y Moisés simplemente para los que lo veían podían ver, nada más. Pero el que hacía era el invisible, que era Dios. Y antes viene la fiesta, ahí viene, antes de salir, que bueno, fueron a la libertad, salieron. No. Antes de salir, Dios le ordenó a Moisés que tenían que sacrificar o inmolar. La Biblia le llama inmolar, y la palabra inmolar significa sacrificar, matar, cortar el cuello. Entonces, tenían que inmolar al cordero entre las 2 tardes. Eso está en Éxodo, en el capítulo 12. En el día 10 tenían que guardarlo hasta el día 14. O sea, tenían los animalitos en cuarentena, 4 días de cuarentena. Lo tenían estos animalitos en cuarentena 4 días. Entonces, ese día, el día 14, tenían que sacrificar o inmolar al cordero, pero entre las 2 tardes. La palabra entre significa término medio entre 2 extremos, que nosotros le llamamos dividir. La mitad de 4, 2, es dividir la mitad de 4, 2. Un ejemplo. Entonces, la palabra entre significa dividir entre 2 extremos. Cuando hablamos entre las 2 tardes, hablamos de la mañana y hablamos de la tarde. Según la Escritura, la mañana es para nosotros 6 de la mañana hasta las 12 del día. Y también sabemos muy bien cuando alguien en la mañana, Señor, buenos días, Señor, buenas tardes, o sea, Señor, buenos días, hasta las 12. 12 y 1 minuto ya no le puede decir buenos días, sino el Señor, buenas tardes. Estamos hablando de las 12 hasta las 6 de la tarde, buenas tardes. De 6 y 1 minuto ya no le puede decir buenas tardes, ya le dice buenas noches. Entonces vemos entre las 2 tardes, quiere decir de las 12 y 1 minuto empieza la tarde y te concluye a las 6 de la tarde. La mitad de 6 es 3. Y ahora sí se entiende. Es decir, entre las 2 tardes. En la mitad de la tarde, que son 6 horas, la mitad es 3. Entonces la mitad entre las 2 tardes, que sí, a las 3 de la tarde tocaron el shofar. Es el punto que tenemos que entender. Tocaron el shofar, tocaron el cuerno. Y esos cuernos eran de carneros, de cabras, de antílopes, de gacela. O sea, no solamente un animal exclusivo, sino habían de 4 tipos de animales. Lo que tenían, si era de carnero, carnero, si era de cabra, cabra, si era de antílope, antílope, si era de gacela, pero la cosa es que tenía un cuerno. Y a las 3 de la tarde todos tocaron el shofar, todos tocaron el cuerno, y los padres, los encabezados de las familias, si eran pequeñas, dice la Escritura, se juntaban entre 2 o 3 o 4 familias, de acuerdo a la cantidad de la familia, y tenían que sacrificar el cordero. Luego, con la sangre, tenían que pintar los linteles y los postes de las casas, y con la carne tenían que sacar el pellejo del animal, desollarlo, las vísceras tenían que lavarlo bien, sin posible nada de sangre, y luego lo aderezaban con aceite de oliva, con sal a la medida, lo aderezaban, y luego no podían comer crudo ni sancochado en agua, sino asado. Y después panes sin levadura y con hierbas amargas. Entonces esa es la participación de la Santa Cena, y luego la plaga vino pues a la medianoche, y en la mañana se inicia, según la Escritura, a partir de las 6 de la mañana, 1 minuto hacia la mañana, o en la primera hora del día. Esa hora, dicen los sabios, el faraón lo hizo llamar a Moisés y le dijo, vaya,
váyanse, porque había muerto su hijo. Vayan, sirvan a su Dios en el desierto. Entonces vemos que primero, antes de salir, tuvieron que sacrificar el cordero, participar viene a ser el cordero pascual, del cordero pascual. Por eso dice que esto representa, el shofar representa la liberación del sometimiento del pasado. Y estaban sometidos pues, en Egipto 430 años, 30 años de bonanza y 400 años de esclavitud. Entonces, vienen, esa es la conmemoración, se toca el año nuevo. Ojo, estamos hablando, el año nuevo lo festejan por la creación de los 6 días, porque el hombre fue creado en el 6º día. Entonces el pueblo judío ha pasado hace poco su año nuevo. En la liberación han tocado el shofar, 100 veces han tocado el shofar, en conmemoración de la liberación, lo que estaban sometidos en el pasado. Entonces, eso invita pues a despertar la conciencia de las personas con el fin de arrepentirse de los malos actos y volver a Dios. Entonces haces un recordatorio de lo que pasaron sus ancestros, un recordatorio de los sufrimientos que pasaron sus antepasados, y también recordar todo lo que pasaron en el desierto donde Dios los probó en todo momento. Entonces, un recordatorio. Si vieron cómo fueron sus antepasados, cómo sufrieron, entonces para ellos viene a ser un arrepentimiento de sus malos actos y volver a Dios, porque no estaban bien, porque este es un pueblo escogido de Dios. El pueblo hebreo es escogido de Dios, porque si ustedes lo empiezan a analizar, cuando primero fue el patriarca Abraham, su nombre no será Abraham, sino Abraham, le dio una letra de su nombre, porque el original del nombre de las 4 palabras de lo que está escrito viene a ser YHWH. YHWH. En toda escritura hebrea solamente se encuentran esas 4 palabras, pero se llaman el tetragramatón o tetragramatón. Pero entonces vemos ahí que una letra de su nombre le dio a Abraham y le dijo: tu nombre será Abraham. Ya no Sara, sino Sahara. Entonces ese es el nombre, porque con estas 4 letras gramaticales, el nombre nadie lo pronuncia como debe ser. Claro, tenemos a Yahvé, Yahweh, cuando lo cambiaron en la traducción al inglés, bien, porque el inglés, la Y se pronuncia J, entonces viene Jehová, así. Pero en la pronunciación todos los seres humanos pronunciamos antes de partir al más allá. La última palabra que pronunciamos antes de partir es el nombre del Creador. Y eso se pronuncia con el diafragma. Alguno hace así cuando uno va a morir. El último suspiro hace así. Esa es la expresión verdadera. Entonces encontramos acá que esto viene a ser un recordatorio, ¿no?, lo que fue antiguamente. Asimismo, la tradición manda que todos los hogares judíos, las mujeres, enciendan las velas, reciten bendiciones. Es una tradición que lo hacen el Año Nuevo los judíos, durante el Rosh Hashanah o Año Nuevo, al igual que el Shabbat, algo parecido. Los judíos devotos también se abstienen de practicar ciertas actividades como usar dispositivos eléctricos o electrónicos, conducir o escribir. O sea, no tratan de hacer, ese día no hacen nada. En su lugar suelen asistir a los servicios de oración en las sinagogas. Estamos mencionando que este año nuevo, que viene a ser tocar la trompeta, tocar el shofar, pues se llama fiesta de las trompetas, se llama esto, fiesta de las trompetas. Es una fiesta de las trompetas, fiesta de tocar el shofar, que tocan 100 veces, viene a ser el año nuevo para el pueblo judío. Y de los cuales tienen también sus comidas tradicionales que ellos participan en Año Nuevo, en Rosh Hashanah. Se comen algunos alimentos especiales que simbolizan bendición, como los dátiles, manzana con miel, granadas, calabazas. Muchos alimentos dulces participan durante estos 3 días. 3 días, 15, 16, 17. 3 días. Para ellos 3 días de fiesta. Con el fin de buscar que el año
comienza a ser pues, tan dulce como la miel. Por eso participan ellos, dátiles, manzanas con miel, granadas, calabazas, alimentos con dulces. ¿Por qué? Porque para que sea el año nuevo sea pues dulce como la miel para todos y sea próspero como la granada. Ese es el significado, el simbolismo que aplican el pueblo judío, que representa pues, grano de frescos y delicioso por la granada, porque tiene bastante granitos. Sin embargo, el plato más tradicional es el gefilte, su nombre, fish. Gefilte cheese, que suele ser de pescado molido con cebolla, con zanahoria, perejil, sal y pimienta. Es un plato preferido que ellos utilizan. Suele cocinarse horneado en forma de bastón, hervido en forma de almóndigas también, participan. El pescado blanco representa la festividad, la prosperidad, el liderazgo en la familia. En cuanto al postre, se sirve pues el leijaj, o sea, un dulce a base de miel, que lo combinan con huevo, azúcar, canela, té, aceite de oliva, etc. Es esponjoso y en forma circular. Ahora, el propósito de esta fiesta, queridos amigos, fiesta de las trompetas o fiesta de los clamores, tiene un objetivo principal. Como marca el primer mes del año, más importante del calendario hebreo, sonar las trompetas para reunir al pueblo. Dos cosas fundamentales. El propósito de esta fiesta, de tocar las trompetas o de los clamores o del arrepentimiento, haciendo un recordar cómo pasaron sus antepasados y por su rebeldía, por dedicarse a la idolatría, tuvieron tantos problemas por dedicarse a la idolatría. Así es, hermano Justo Ayala, que me estás escribiendo. Se dedicaron a la idolatría, a adorar a Baal. ¿Qué Baal? Baal, amigo, no es simplemente un becerro de oro. El Baal es un dios de los cananeos que para ellos es el creador del universo. Viene a ser el señor de los señores, rey de los reyes. No es así simplemente un becerro. Se confundieron pensando que él era el creador de todo, así como todo pueblo tiene su costumbre. En el Perú estamos hablando del dios Sol para los incas, era el creador de todo el universo, de lo visible, de lo invisible. Allá también los cananeos, para ellos era Baal, el creador de todo el universo. Así como Egipto también tiene sus dioses, ¿ya? Entonces ese es el punto que tenemos que entender. No era un simple becerro de oro que nosotros lo podamos tomar. Por eso que el pueblo estaba confundido en el tiempo del profeta Elías. Murieron como 800, 400 se habían de Baal y también de otros dioses también. La cosa es que ahí le dijo bien claro, tienen que definir quién es quién, si sirven a Baal o sirven a Dios. Ese es el punto. Y te voy a esclarecer Justo Ayala, para que tú me entiendas. El conductor guía espiritual de nuestra institución, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, le dijo así a un hermano, toma atención, le dijo, hermano, pero cuando le habló cómo está su pueblo por acá, por allá, y él le dijo, hermano, preocúpese por usted y su familia, los restos se encarga Dios. Escúchame bien lo que estoy hablando. Y así habló, preocúpese por usted y su familia, los restos se encarga Dios, y con lo poquito que va a quedar, con eso voy a restaurar mi pueblo. Y la pregunta, ¿cuáles son esos poquitos que va a restaurar su pueblo? ¿Cuáles son esos poquitos? Sencillo para entenderlo. Así como esta mujer, esta reina, de la esposa del rey Ahab, mandó matar a todos los sacerdotes. A todos los sacerdotes mandó matar. Y luego Elías clamó y dijo, Señor, soy el único profeta que he quedado de ti. Y luego le dice una voz, le dice, tú no eres el único. Hay 140,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Quiénes son esos poquitos? Los que no doblegaron su rodilla ante Baal. Eso entiende. Entonces vemos por esta causa, viene el recordatorio del pueblo, como sus padres, por irse atrás de la idolatría, atrás de Baal, de un Dios que ni siquiera lo conocían, de un Dios que ni siquiera hacía milagros, se iban tras ese Dios, dejando al creador de todos los cielos, fueron a otro Dios. Por eso dice en Oseas, cuando le dice a su pueblo, ustedes no son mi pueblo,
Le dice bien claro, mejor vamos a leerlo para que tengan ustedes una idea. En Oseas, vamos a ver, cuando regresan después de Babilonia, y dice así, capítulo 2, versículo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. No sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Y tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. ¿Por qué se fue fornicaciones? Porque su madre fornicó, la que los engendró, y fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, que me daban mi pan, mi lana, mi lana y mi lino, y mi aceite y mi bebida. Por tanto, y aquí yo cerco su camino con espinas, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Buscárlos, y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Entonces vemos acá lo que dice el profeta Oseas. El pueblo se fue tras otros dioses que no conocían. Baal, Astoret, Moloch, se fueron tras ellos, pensando que le daban su lino, su trigo, le daban toda la bendición, les daba a ellos. Mentira, Dios no les daba. Otro es el que daba la bendición, pero dejaron. Entonces vemos, por esta causa, le dice que recuerden lo que le pasó a sus antepasados. Por eso este año, o Rosh Hashanah, el primer año, viene a ser el toque de las trompetas, a la fiesta de los clamores, porque vienen a recordar sus antepasados, lo que sufrieron, quizá por querer encontrar a Dios no lo encontraron. Antes de ir al autor de la vida, se fueron a las obras hechas, como dice sabiduría. Antes de ir al autor, se fueron a las obras. Ese es el problema. Entonces, fíjese, damos acá, el objeto principal, es el inicio del más importante, o el año nuevo para el pueblo judío, y también sonar las trompetas es para reunir al pueblo, es para reunir con sus campamentos alrededor de Dios. Ese es el fin, es el otro punto. Tocan las trompetas para reunir a todo el pueblo por sus campamentos alrededor de Dios, para celebrar la redención, para celebrar justamente el perdón, la reconciliación, la salvación. Eso viene este mes, el mes tocar las trompetas, para la salvación, el perdón, la remisión o la redención, que Dios ha dado una oportunidad. Para eso es la nueva oportunidad que da Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, para ello, cosa que ha quedado ahí stand-by en el pueblo judío, bueno, lo está haciendo hasta ahora, lo está haciendo, pero si hablamos, como dice la Escritura, en Levítico 23 al 26, Levítico 25, 9, habla de las ofrendas. Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Cosa que en el pueblo judío no se practica. Solamente algo ceremonial nada más, o digamos, algo superficial. Ese es el punto que acá tenemos que entenderlo. ¿Por qué no realizan la otra ceremonia que debía de ser? Porque cuando hablamos de Rosh Hashanah, viene a ser también en hebreo Yom Teruah, que es el día de la alarma. Entre los profetas se llegó a conocer ya Itacabé, Shofar, el soplo del cuerno del carnero o toque de trompeta. De ahí viene el nombre fiesta de las trompetas. ¿Qué más simboliza esta fecha? El día de la alarma. El toque de trompeta o soplo del cuerno, día de la alarma. Entonces, habla de una alarma, habla también de un futuro que va a acontecer. De un futuro que va a acontecer, porque ese es el punto que están esperando, hasta ellos mismos esperan, los cristianos esperan algo. O sea que no solamente consiste el año nuevo de recordar todo lo que pasó a sus antepasados,
sino también viene una señal que tiene que aparecer en el futuro. Una señal de libertad. No estoy hablando de una libertad como fue en Egipto, en el mundo del pecado. No, no solamente eso. Están esperando una libertad de la conciencia. Una libertad de la conciencia. Y cuando hablamos una libertad de la conciencia, es el toque de trompeta, eso simboliza, ya no es como era antiguamente. Ahora, para que haya esa libertad de la conciencia, tiene que pasar algo interesante. Porque dice Pablo que la guerra ya no es de carne a carne, de sangre a sangre, sino contra las potestades. Y ahora, mirándolo en un sentido, para que ustedes me puedan comprender, hablamos del hombre, vamos hablando en la parte espiritual. Este es el punto que ahora sí tenemos que ver. ¿Por qué es el toque de las trompetas? ¿Por qué es el año nuevo? ¿Por qué es el tiempo de los clamores? Porque algo nuevo tiene que aparecer en el futuro. Algo nuevo. Tiene que haber algo nuevo. Primero vamos a leer para comprenderlo un poco. Encontramos en Isaías 27, 13 y 12. Para entender este trasfondo que tanto, por un momento lo tomamos algo figurativo, lo que pasó, lo que los judíos están llevando a cabo su año nuevo por la creación creación del mundo, la creación del hombre. Y estamos viendo también que ese es un recordatorio para un arrepentimiento, lo que pasó antiguamente, y también es un toque del futuro, que va a pasar algo maravilloso, de la libertad de la conciencia. Ese es lo que tenemos que entender, cuán importante es el primero, o sea, el 1 de octubre, el día del toque del shofar, el día de la libertad. Mucho tiene que ver. Encontramos en la parte espiritual. Primero vamos a entender en Isaías. Dice en Isaías 27, 13 y 12. Acontecerá también aquel día, hablando que en aquel día, en el futuro, se tañerá, o sea, se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados a la tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Entonces vemos acá que se va a tocar la trompeta, y van a ser el tiempo de la unificación, van a empezar a unirse. Fíjese qué simboliza este toque. No solamente consistía, vuelvo a repetir, los 100 toques que toca el pueblo judío por año nuevo, la alegría en una nueva oportunidad, también hace ver el arrepentimiento de todo lo que pasó a sus antepasados, y para que ellos cambien su forma de ser, una nueva oportunidad, un nuevo año, una nueva oportunidad. Pero también simboliza ese toque 1 de octubre, fiesta de las trompetas, el anuncio de un porvenir, el anuncio de una nueva etapa en la vida espiritual. Porque dice acá, acontecerá también en aquel día, en el futuro, que se tañerá con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos. Entonces estamos hablando tiempo de la unificación que tiene que acontecer en el futuro. En la tierra de Egipto, los que habían sido echados a la tierra de Egipto, en Asiria y Egipto, adorarán. ¿Para qué tienen que ser los que son esparcidos? Tienen que ser reunidos para que adoren a Jehová. Dos puntos que tenemos que entenderlo. Primero, uno. Dicen los sabios, mejor vamos por ahí, hacerlo más sencillo el entendimiento, en su obra, viene a ser Alajá, quiere decir sabiduría de los judíos, en el capítulo 11. Vamos a entender lo que dice acá, que para que se realice el toque de trompeta,
para que surge la reunión, se reúnan, se junten, para que adoren a Dios. Es el punto que tenemos que entender. Primero, para que sean reunidos, tiene que pasar algo maravilloso. ¿Cuál es este maravilloso? Tiene que venir el Mesías. Tiene que venir el Mesías. Por eso que el pueblo judío espera al Mesías. Los cristianos esperan la segunda venida del Mesías. Los judíos esperan al Mesías y los cristianos la segunda venida del Mesías. Porque cuando Él venga, viene el punto fundamental. Porque dice bien claro que tienen que ser reunidos y luego para que adoren a Dios, no para que lo adoren al Mesías, no, para que lo adoren a Dios. Eso tenemos que abrir en otro sentido. Eso es lo que acabo de pasar lectura en Isaías, pero vuelvo a repetir para no perder la hilación. Vuelvo a repetir, Isaías 27:13. Y acontecerá también en aquel día, hablando en el futuro, se tañerá con gran trompeta, o sea, va a haber un toque de trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido echados a la tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Ese es el punto, y cuando vengan, dice en Isaías, verso en el 12, y acontecerá que en el día que irá Jehová desde el albio del río, o sea, desde el inicio del río, hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos de uno en uno. O sea, va a llegar el tiempo, tienen que ser reunidos de uno en uno. Todos los esparcidos, todos los que han sido echados, van a regresar. ¿Pero para qué dice ahí en Isaías? Para que adoren a Jehová. No para que lo adoren al hombre, sino para que lo adoren a Jehová. Eso tenemos que abrir en otro sentido. ¿Por qué? Dice en el libro de la Halajá, en el capítulo 11, que el Mesías, que en hebreo se llama Mashiach, en hebreo, en castellano el Mesías, en griego es ungido, que en otras palabras viene a ser nombrado por Dios para cumplir un deber, una obligación. Eso es, ungido. Les voy a poner un ejemplo, de repente algunos no me entienden. Les voy a poner un ejemplo. Hablamos en nuestro país, por ejemplo, vienen las votaciones porque van a nombrar un nuevo gobernante. Ya muy bien, ya terminó las elecciones, salió un gobernante con toda su gente a trabajar. Pero antes de empezar el trabajo, ¿cuál es el primer trabajo que hacen? Para ser reconocido, primero hacen un juramento ante la Biblia, juro por Dios y por la patria, empieza. Luego van al famoso Tereum. ¿Para qué? Para que en este caso el cardenal le dé la bendición y empiece su obra. En la vida espiritual, hablamos de los cargos jerárquicos dentro del pueblo, dentro de la congregación, hablamos de dirigentes. Bueno, vino las elecciones, ganó un grupo, ganó, tal lista, ganó, ya como presidente con todas sus secretarías. ¿De frente gobiernan? No. Lo primero que van a hacer es un juramento, aparte de la resolución, por supuesto. Hacen un juramento. Después que han hecho el juramento, el sacerdote va y los unge a uno por uno. Una vez que ya recibieron la unción, ahora sí empiezan a realizar su función como tales han recibido. Algo similares en la vida espiritual. Cuando dice ungido, quiere decir autorizado, nombrado por Dios para que cumpla una tarea. Así como Moisés fue nombrado por Dios para cumplir una tarea. Así como Josué fue nombrado para que cumpla una tarea, a esto se llama Mesías o ungido. Si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, fue nombrado por Dios para cumplir una tarea. Eso tenemos que entender. No es como nosotros nos alarmamos. Por eso dice acá los sabios que el Mesías tiene que ser un descendiente de David. Segundo, tiene que ser un estudioso de la Torá con perfección.
tiene que estar ocupado siempre en la Torá, tiene que ser un genio en Torá, con un conocimiento de Torá escrito y oral. Luego, va a hacer que todo el pueblo israelita vaya por el camino de la Torá, o de Torá. Entonces vemos acá que él, como es un genio, él es ocupado, un estudioso en la Torá, o en la ley de Dios, va a hacer que todos caminen también en los caminos de Dios, en la doctrina de Dios, que se aferren a la doctrina de Dios, que no salgan de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina es el espejo para verse la conciencia. Entonces, esa es la misión del Mesías, que el hombre, el creyente, camine por las sendas o por los caminos de Dios, que son los mandamientos, que es Torah, o mandamientos, o leyes, buenas nuevas, o buenas noticias. Buenas nuevas se dice porque es algo nuevo para nosotros. Entonces va a hacer que todo el pueblo vaya por el camino de Torah. Luego va a hacer que todos regresen los exiliados. Eso es lo que estamos hablando ahora. Entonces la misión del Mesías es que todos caminen por Torah, practiquen la ley de Dios, la palabra de Dios, lo practiquen, vivan, caminen por ella, como dice en Isaías, en el Antiguo Testamento, no es para morir en ella, sino para vivirlo todos los días, y va a hacer que todos regresen, todos los exiliados a la tierra de Israel. De eso estamos hablando, que de uno en uno, en unos mensajes, dice nuestro maestro, de dos en dos, de uno en uno, tienen que ser reunidos. En una nación hay 1 millón, otra nación hay 8 millones, 9 millones, tienen que ser reunidos, todo lo que están escritos en el libro de la vida. Por eso dice, va a ser que todos regresen, todos los exiliados, todos esos que están dispersos tienen que ser reunidos en el futuro. De eso estamos hablando de este tiempo. Ahora dice que el Mesías va a ser de padre y madre biológico. Eso es, como dicen Hechos, tiene que nacer de los lomos de Abraham. De los lomos, no estamos hablando del lomo de acá, de la espalda. Usted va a una carnicería y le pregunta, pídale lomo. Lomo es todo lo que es carne. Todo lo que es carne. Y si hablamos lomos, viene a ser de la parte procreativa del hombre y de la mujer. También es lomo. Viene a ser de los lomos de su esfuerzo. Porque para ser un hijo no es fácil tampoco. Entonces de ahí tiene que nacer. Por eso dice, va a ser de padre y madre biológicos. Ni él mismo, al punto más importante, que ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. Acá no, yo quiero ser el Mesías. No, hermano, estás equivocado. Dios lo tiene que decidir, no el hombre. Vemos en el caso de Moisés, ¿acaso quiso él? ¿Acaso dijo, yo voy a ser el libertador? No, tampoco quiso. Anda, saca. No voy yo, ¿quién soy yo para sacarlo? Tenemos a Josué, ¿quiso él? No, que porque era el sobrino de Moisés, no, Dios mismo lo nombró. Tú tienes que ir a sacar a este pueblo. Tú tienes que conducir a este pueblo a la tierra que juré a tus padres. Listo, y así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Está en Josué 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a ver que ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que Dios lo decida. Si vemos en el caso de nuestro maestro, él recién conoce la Biblia en el año 55. 55, en ese tiempo ni siquiera pensaba en la Biblia, ni leer un libro, porque todo ese tiempo existía mucho el analfabetismo. Leer un libro, solamente los que estaban en la población, y esto es, había mucho analfabeto en esa época. Llámese así que él al año 56 es arrebatado, y ahí están los mandamientos. Ahora póngase a pensar, un hombre de segundo año de primaria, con 1 año de conocimiento de la Biblia, ¿qué puede realizar todo este ministerio? Nos ponemos a pensar nosotros mismos. Por más que leemos la Biblia un año, no se sabe todo. Y menos escudriñar, peor todavía. Entonces vemos algo interesante, algo misterioso. El año 55 recién conoce la Biblia, va a la iglesia adventista, al año recibe el ministerio, y que realice la compilación del Decálogo Universal, un hombre de segunda de primaria, amigos, ya no es para locos ya. Por eso dice, ni él mismo va a saber que es el Mesías.
que cuando en su testimonio dice, cuando llegaba su nombre, tú eres el que escrito, cuando llegabas endurecía su corazón, tanto un endurecimiento que 3 meses casi se muere. No quería aceptar su responsabilidad, porque nadie quiere hacerlo, porque sabe que significa una responsabilidad tan grande. Entonces cuenta ahí su testimonio, por eso dice, ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que Dios lo decida. Entonces Dios lo decide, tú eres el indicado, listo, se acabó. Quieras o no quieras, lo tiene que hacer. Luego dice, acá en el libro del Alajá, que el Mesías no va a ser el objetivo. Él no es el objetivo. Es un instrumento, es el medio para llegar al objetivo. Acá tenemos que abrir nuestros sentidos, tenemos que abrir nuestros ojos, no es como nos cuentan. El Mesías dice, no es el objetivo. Por eso dice Pablo en Corintios 15, 19, aquel que espera en Cristo solamente es el más miserable de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Mesías es el medio. Yo digo San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice Pablo en Timoteo 2, 5? Existe un solo Dios y existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, el intercedor, el que intercede. Pero el que hace todo es Dios, no es otro. En el caso de nuestro Señor Jesucristo dijo así, tanto tiempo estás conmigo, le dijo Tomás, ¿no sabes que el Padre mío y el Padre una misma cosa somos? Porque el que hacía a través de Jesús era otro, era Dios. Por eso tenemos que entender. Por eso dice, es un instrumento, un medio para llegar al objetivo. Tiene que llegar para hacer brillar la luz divina en el mundo. Él viene a ser para brillar. Va a hacer brillar a su Padre, no brillar Él. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando decían, ¿de dónde sabe esta letra sin haber aprendido? Entonces Él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no busco mi propia gloria, busco la gloria de aquel que me envió. Entonces Él no va a buscar su propia gloria, viene a buscar hacer la gloria de aquel que lo envió. Entonces el Mesías va a decir, tú tienes que, al creyente, tienes que ir por camino de Torah, quieres ir por la ley. ¿Qué te dice la ley? Adora a Dios, no te dice adora al hombre. Adora a Dios, no te dice adórame a mí. Tienes que adorar a Dios. Va a hacer que la humanidad se llegue a su Creador. El ser creado reconozca a su Creador y esté conectado con su Creador. Esa es la misión del Mesías. No nos equivoquemos. La misión del Mesías es que el hombre viva conectado con su Creador. Como es en Isaías, hemos pasado lectura, que viene tiempo de la unificación para que adoren a Dios, no adoren al Mesías, para que adoren a Dios. Esa es la misión, como dice acá en el libro del Alajá. Y la pregunta es, ¿de qué manera se adora? Mejor con eso para mañana vamos a continuar con este trabajo porque se acerca para nosotros, los gentiles, se acerca, pues estamos con el calendario gregoriano, el 1 de octubre es un día de tocar las trompetas, es un día, se anuncia para nosotros una nueva oportunidad que Dios nos ha dado, una libertad del pecado. Pero vemos acá que nos dicen Isaías que tienen que ser reunidos, juntados de uno en uno, de dos en dos, reunidos. Los que han ido a Etiopía, los que han ido a Siria, los que han ido a Egipto, reunidos, tienen que ser de uno en uno, para que adoren a Dios. Pero la pregunta es cómo se adora. Esa es la pregunta. ¿Y qué día se adora? Encontramos en Ezequiel 46:3. Mejor vamos a leerlo. Mejor leyendo nos quedamos bien, nos quedamos tranquilos. Ezequiel, vamos a ver. Ezequiel, ¿cuánto es, hermana Vicky? Ezequiel 46:3. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y las nuevas lunas. Bien, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová en la entrada de la puerta los sábados, las nuevas lunas. Hay otro punto para entenderlo, pero vamos a la palabra que estamos buscándolo. Adorar al pueblo de la tierra. ¿Qué día se adora? Sábados, nuevas lunas. ¿Cómo se adora? Por eso dice que tenemos que adorar a Dios, no al hombre. ¿Cómo se adora? Y esto fue el problema del pueblo hebreo. Por adorar a Baal, perdió promesa. Pero ¿cómo se adora? Encontramos en Génesis, en el capítulo 22. Nos vamos al capítulo 22. 1, 2, 3, 4, voy a leerlo. Y aconteció que después de estas cosas que tentó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moria,
y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allá, hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Está en 22:5. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron a ambos juntos. Entonces Isaac le dijo a su padre: Padre, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: Padre, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo. ¿Y dónde está pues el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, le dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y luego se fueron juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham sus manos y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero, ofreciéndolo en lugar de su hijo. Y luego llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Entonces vemos acá de qué manera se adora a Dios. Por eso dice: la misión del Mesías es para que adoren a Jehová, no para que le adoren al hombre, no que presenten ofrendas al hombre, no, presenten ofrendas a Jehová. Para eso viene el tiempo de la unificación, tiempo de la unificación. Eso estamos hablando, que tiene que haber esta fecha del 1 de octubre, es el toque de recordar el pasado, lo que pasó con los ancestros, y también el toque del futuro, que tiene que pasar algo maravilloso, donde tiene que venir el Mesías para liberar la conciencia del hombre y adoren a su Creador. Mañana continuaremos con este lindo mensaje. Amigos, si te gusta nuestro mensaje, si te agrada, te complace nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Desde ya nuestro agradecimiento por anticipado, y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.